Y primero quería compartirles una alegría, una alegría. eh, en la mañana, durante el transcurso de la mañana, nosotros como equipo de investigación de la Universidad Alberto Hurtado, que es quien lleva y conduce este proyecto, recibió la aprobación por parte del Comité de Investigación Ampliado de la Universidad hacia la constitución de un centro de organizaciones y relaciones laborales, conformado por la Facultad de Economía y Negocios y la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Nosotros primero nos enorgullecemos de este reconocimiento que hacen hacia la densidad académica, que hacen nuestros pares de la Universidad Alberto Hurtado, pero también un reconocimiento a las distintas actividades que se han realizado durante más de 15 años de trayectoria, y esto no es casualidad. Primero, la conformación de distintos programas de pre y posgrado, de gestión de personas y desarrollo de distintos proyectos, entre ellos el modelo de gestión de personas del sector público, a partir del año 2005, y hay varios de los investigadores que estuvieron en ello. El 2012 se insertan mayor cantidad de proyectos relacionados con vinculación con el medio, y un equipo que empezó a articular distintos proyectos de formación sindical y previsional. El 2014, este equipo fue adjudicatario y, bueno, permitió también la inserción de nuevos académicos en un programa de inserción de académicos del ex CONICYT. Y por último, el año 2017, la adjudicación de este proyecto, que es el Índice de Diálogo Social IDIA, y que va a profundizar acá el equipo. Y este proyecto significa el eje articulador que ha generado esta articulación entre distintos actores, que ha permitido de que esto hoy en día sea realidad. ¿Y por qué hacemos esto? Además de crear conocimiento y crear densidad académica en el ámbito de las relaciones laborales y las organizaciones, hoy en día nosotros queremos transmitir que también queremos poner a disposición de este conocimiento como bien público. Hoy en día el país y el contexto nacional lo requieren, y nosotros requerimos construir un nuevo paradigma de relación del Estado, el mercado y la sociedad civil, en el fondo, en la creación de un nuevo modelo institucional y económico que hoy en día nosotros podamos co-construir, y que sus bases es en la construcción y en la participación, y el aporte nuestro es en las metodologías de cómo nosotros interactuamos entre los distintos actores. Hoy en día, mediante este mecanismo de diálogo social, que es un concepto que hoy día lo tratamos de operacionalizar en el ámbito de las organizaciones público-privadas. Así que, sin más preámbulos, quisiera agradecer a todos ustedes su presencia. Quisiéramos que todos ustedes pudieran también participar de esto y ser parte de este proyecto, que esperamos que se siga proyectando en sus organizaciones y en sus empresas, que han tenido la confianza, muchas de ellas, de participar y de poner y de abrir sus organizaciones para poder implementar esto que vamos a relatar, la fase piloto. Así que, sin más preámbulos, dejo al director del proyecto y a la vez también decano de la Facultad de Economía y Negocios, una de las facultades que forma parte de este proyecto, Eduardo Barzúa. Muchas gracias a todos y todas. Bueno. Hola, bueno, buenas tardes. Yo le agradezco en nombre de la facultad y de la universidad que se hayan conectado. Yo entiendo que estamos atravesando como país y cada uno de los hogares y cada una de las relaciones que ustedes tienen por una situación muy compleja. Es difícil disociarse, es difícil pensar en otras cosas que lo apremiante y grave del entorno y lo que está sucediendo. Y lo complejo también que es pensar en cómo retomar las actividades. Para nosotros como universidad este ha sido unos meses de mucho desafío, porque por una parte tenemos que administrar la docencia y por otra parte también tenemos que administrar los estados de ánimo y las continuidades y las condiciones materiales y de vida de la comunidad y de nuestros estudiantes. En ese sentido, claro, pensar en este proyecto hoy día son los elementos de vida, habiendo tanta muerte rodeando, que nos anima, a pesar de lo que digo, a instalar y a realizar esta actividad hoy día. Pensamos que podemos hacer un aporte, pensamos que cobra más vigencia aquello que soñábamos, como decía Mauricio hace un tiempo atrás, y nos permite también, no sé si es psicológicamente sano, disociarnos un poco de lo duro que nos rodea. Porque nos permite también pensar en herramientas de salida, de solución.
Así que les agradezco que hayan destinado tiempo, que hayan destinado energía psíquica para estar aquí y pensar en esto, rompiendo también un poco estas rutinas de dolor y de preocupación que estamos teniendo todos. Cuando algo decía Mauricio, cuando nosotros pensábamos en hacer un aporte en materia de relaciones laborales a nuestro país, empezamos a indagar distintas estrategias y lógicas, luego de un trabajo avanzado. Y digamos que el tema era promover e instalar rutinas, prácticas y mediciones de diálogo social. La evidencia internacional y en los países nos demostraba que el diálogo social tiene una correlación directa con crecimiento y desarrollo económico. Los países que más han invertido, que más han desarrollado el diálogo social, son aquellos que tienen mejores resultados económicos y, atención con esto, pero son resultados que uno tendría que demostrar, también resultados en estabilidad política y en confianza dentro de las sociedades. Entonces parecía interesante, incluso por el perfil de nuestra universidad, por los desarrollos, que uno podía imaginar esto como un proyecto aplicado, apoyado por nuestros organismos de investigación científica y tecnológica. Y fue bien especial formular un proyecto científico-tecnológico, FONDEF, al CONICYT, a la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, proponiendo generar una herramienta que permitiera medir, analizar y, por supuesto, promover el diálogo social, cuando en general la lógica de presentación de proyectos es respecto a proyectos de ciencias aplicadas, de ciencias naturales, ciencia exacta, agronomía, traspaso tecnológico. Y bueno, y la formulación del proyecto nos llevó justamente a decir, bueno, es posible medir, es posible operacionalizar el diálogo social en un instrumento que permita identificar por sectores de la economía, por actividad laboral, cómo se está produciendo el diálogo social, qué nivel de desarrollo tiene. Y aquí, atención, porque las definiciones, y lo vamos a ver enseguida, y perdonen que haga este raconto, pero yo creo que es bueno traerlo, y que tiene que ver con los niveles de desarrollo de nuestro país. Las definiciones internacionales de diálogo social nos dicen que el diálogo social es con actores colectivos formales y además se reconoce una vez que hay negociación colectiva a trabajar sobre ella. Entonces, nosotros decíamos, bueno, entonces estamos hablando de que cuando hablamos de diálogo social, si aplicamos las definiciones internacionales generales, estamos hablando para algo menos de, o estamos dejando afuera, mejor dicho, al 80% y más de las experiencias laborales que hay en Chile. Y eso llevó, y van a ver ustedes, a construir un instrumento mucho más aplicado que permite además identificar distintos niveles de diálogo social a distintas realidades, de tal manera de provocar esa medición. Y como hablamos de un instrumento que permita medir, identificar índices, también decíamos, bueno, pero ¿cómo lo fomentamos una vez de que tengamos esos datos? ¿Cómo entregamos esa información y la declaramos de uso público? Justamente, y hoy día tiene más sentido, a través de una plataforma digital donde distintos actores de distintas instituciones, empresas, puedan automedirse y ver eso comparativamente con su sector, con sus realidades, con sus particularidades, siendo una lógica competitiva de ranking, qué sé yo. Y si hay prácticas, que hoy día muchas veces lo que nos falta es creatividad e innovación, es un tema en gestión de organizaciones, cómo promover y poner al servicio esas prácticas. Eso ha sido el desarrollo, después vamos a ver en detalle, pero eso es lo que hemos estado afanados. Pero esto, como decía Mauricio, hay que darle también sustento científico, y se han incorporado un grupo de investigadores en distintos niveles de su desarrollo académico, doctorantes, postdoctorantes, estudiantes de magíster, que han permitido justamente además producir artículos científicos, libros y otros materiales que se ponen a disposición también acá. Entre esos materiales, por ejemplo, en la página web, dado que la idea es que también haya desarrollo y promoción en este lugar que enseguida vamos a explicar,
también hay un módulo de autoinstrucción. Entonces, en este espacio, que es parte del proceso o del proyecto, la idea es tener un sistema web donde esto esté alojado, donde esté la información para medirse, donde esté los instrumentos de medición, los instrumentos de autoinstrucción, etcétera, etcétera. Pero aquí un tema relevante y que tiene que ver con el rol de ustedes, con la gratitud que sentimos también cuando estamos presentando esto y con la solicitud que le hacemos. Esto no es, si bien tiene un desarrollo científico, no es propiedad de los científicos, no es propiedad de la universidad, tiene que ser apropiado por los actores y validado por los actores. No sería razonable que un instrumento que intenta medir el diálogo social sea diseñado, impuesto por la academia. Tampoco lo sería que lo fuera diseñado, impuesto por cualquier otro actor. Tiene que ser validado socialmente también. Socialmente en el sentido que los actores que van a ser usuarios de ellos lo vean como legítimo, significativo y válido para los problemas que intenta resolver. Entonces, en el proceso de construcción, el año 1, algunos de ustedes estuvieron cuando justamente tuvimos que discutir esta definición. De hecho, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en esa misma reunión nos dice, miren, el aporte también que ustedes, y nos dice también el Comité FONDEF, el aporte que pueden hacer ustedes es justamente más allá de las definiciones internacionales que hablan de otros estándares, cómo construimos una definición local que pueda recoger toda la varianza que hay en diálogo social y eso a su vez pueda promover desde los puntos de partida de cada una de las instituciones, de los actores, fórmulas de diálogo social. Y por lo mismo, entonces, los distintos momentos que ha tenido el proceso, el proyecto, este sistema que hoy día estamos terminando de diseñar en su fase experimental o de prototipo, tiene que tener estos espacios justamente de análisis, de co-construcción, de elaboración, y ha sido ese el proceso. Así que bueno, es la invitación que yo quería cursar y instalar una segunda dimensión que justamente tiene que ver con esto y yo creo que hoy día más que nunca se hace urgente. El diálogo social es cierto que apunta a la productividad, es cierto que apunta al desarrollo y al crecimiento de los países, pero el diálogo social también tiene una segunda dimensión que cada vez más vital cuando hablamos de acuerdos nacionales, de legitimidad de la democracia, que es el reconocimiento del otro. El diálogo social nos instala al centro de encontrarnos como diferentes para construir un proyecto conjunto compartido, que a nivel de la sociedad en general es un proyecto país. Al nivel de las empresas es que nos sintamos o que nos veamos como un espacio, una comunidad de trabajo que tiene metas compartidas, así como tiene espacios de diferencia. Donde unas y otras tienen que ser tramitadas, porque ese es justamente el sustento de la productividad y la competitividad. Entonces, yo quise partir por la dimensión económica productiva del diálogo social, pero los países desarrollados y las definiciones más avanzadas instalan el diálogo social en esta doble dimensión, una dimensión que yo diría que es económica, que es técnica, y una dimensión que es social, incluso que pone en valor los derechos fundamentales, el reconocimiento del otro como un actor diferente que aporta y que es parte del crecimiento. Decía al principio, esto cobra más vigencia porque tenemos que hablar de cómo continúa el país, cómo se recupera el país, cómo se recupera la economía, cómo se recupera nuestro tejido social para una sociedad sostenible, una sociedad del futuro. Así que, bueno, de nuevo reitero la gratitud. La idea es que interactuemos. El equipo va a presentar el proyecto y sobre todo queremos escucharlo. Y de nuevo agradezco entonces que hayan podido estar con nosotros. Mauricio, ¿usted continúa o yo le doy la palabra a Fernando del equipo? Estás mudo, Mauricio. Ya, Fernando, sí, para poder presentar a continuación la iniciativa. Ana Fernández. Ana, de veras. Ana y Fernando.
¿Se me ve? Ahora. Bueno, nada, sumarme a las palabras de agradecimiento de nuestro decano. Yo les voy a presentar un poco la historia, el recuento de qué es lo que hemos hecho en nuestro proyecto, en este trabajo de 2 años y medio, como decía Mauricio. Y bueno, la sesión la vamos a estructurar en las partes de los resultados del proyecto, el raconto de qué es lo que hemos hecho, los resultados del proyecto, y finalmente, en la última parte, vamos a abrir el diálogo, de manera que podamos tener observaciones, ideas sobre los asistentes, sobre lo que presentamos, y después un espacio de apertura con una lógica un poco más amplia, pensando en qué sería de este instrumento que, como decía Eduardo, tiene vocación de bien público y se espera poner a disposición de nuestra sociedad. Seguimos. El proyecto Fondef IDIAS parte por dos hipótesis fundamentales. Primero, que efectivamente es posible identificar y caracterizar los factores y a nivel de organización al que corresponde el diálogo social en Chile. Y como segunda hipótesis, que es posible construir indicadores que nos permitan definir los diferentes tipos de diálogos que hay y desarrollar conocimientos para poder medirlos y para que se puedan, para que esos indicadores se puedan desarrollar, además. El objetivo general del proyecto era investigar y desarrollar un prototipo de sistema que permita a los actores del mundo del trabajo, las organizaciones, a los trabajadores, específicamente en el nivel de empresa, pero también al Estado, y las organizaciones en general, mejorar sus niveles de diálogo social mediante el diagnóstico y la corrección, permitiendo aumentar la productividad nacional. Diseñamos una propuesta que existía en 3 partes fundamentales: un sistema de diagnóstico del diálogo social adecuado y específico para la realidad de nuestro país. El diálogo tiene connotaciones relevantes con temas culturales, entonces pretendíamos hacer uno específico para nosotros, con un programa de formación también que diera cuenta de esa especificidad, y con una propuesta de buenas prácticas en diálogo social y de contenidos que nos permitieran reducir las brechas con ejemplos concretos de pares. Se pretendía que las organizaciones pudieran se pudieran situar en comparación a otras organizaciones de sus mismas características, encontrar cuáles eran las áreas o las dimensiones que estaban de forma más deficitaria o que tenían más posibilidades de mejora, identificar también los obstáculos que podrían presentar en esas estructuras de diálogo social, establecer un plan de acción que fuese posible de implementar y que además tuviese una posibilidad de hacer seguimiento periódico con mediciones periódicas y que tuviese finalmente como resultado un diagnóstico de diálogo social aplicado a la organización. El primer año lo que hicimos fue construir en el equipo de investigación una definición de diálogo social. Identificamos cuáles eran sus dimensiones y cuáles eran los índices que nos iban a permitir poder medirla. Y además poder validar con expertos en ese primer año, final de ese primer año,
cuáles eran las conclusiones que nosotros habíamos traído, y verlo también con los actores sociales de las relaciones laborales. Eso fue una parte bien relevante final del año pasado. Construimos el concepto de diálogo social como un concepto operacional, y partimos por ello identificando cuáles eran las principales dimensiones del diálogo social, y vimos que las principales para Chile era la representación, y que para esa representación era condición indispensable que fuese una representación por parte de los trabajadores bajo la modalidad de representación colectiva. Había un proceso como otra de las dimensiones que se asociaba con distintas manifestaciones de diálogo social en distintos grados de intensidad, y unas temáticas que en cierta manera también iban muy de la mano con esas manifestaciones de diálogo social, y unos resultados. Finalmente vimos que como por términos operacionales en sí, las dimensiones proceso y temáticas que estaban muy fuertemente interrelacionadas, las íbamos a abordar en conjunto. Propusimos entonces, una vez identificadas las dimensiones, una definición operacional que era específica para nuestro país y para el ámbito de la organización en nuestro país. Y decíamos, o construimos, que el diálogo social es una interacción de negociación, de consulta e información que busca la consecución de acuerdos sobre temáticas de interés contrapuesto, donde participan al menos el empleador y alguna organización de trabajadores. Con esta definición y con estas dimensiones abrimos el espacio hacia los actores sociales y hacia los expertos, e hicimos un foro técnico y un foro social. Recabamos sus aportes y que fueron bastante relevantes, la verdad, y permitimos con ello mantener versiones diferenciadas de diálogo social para el sector público y para el sector privado, darle a la medición del diálogo social un carácter de diagnóstico que se enfocará en la pertinencia y con el proceso de mejoramiento del proceso continuo y no en ranking, y valorizar las distintas experiencias del diálogo social en sus múltiples manifestaciones. Esos fueron los principales aportes del segundo año, y del primer año, y en este segundo año y un poquito más, fuimos capaces ya de construir productos más concretos. Se elaboraron 3 artículos científicos que se han enviado y están publicados en alguno de ellos en revistas de alto impacto sobre la temática de las relaciones laborales y el diálogo social. Elaboramos 2 libros, uno de ellos es un manual de diálogo social en las organizaciones que va a estar disponible para los actores. Se elaboró el sitio web que vamos a ver seguidamente. Creamos el cuestionario que está ahí instalado. Las modalidades de reporte de los resultados, identificamos y elaboramos un banco de buenas prácticas, y además se desarrollaron 6 módulos formativos que van dirigidos especialmente a distintas modalidades, empresas o servicios públicos de organizaciones, y que pretenden fortalecer, como veremos a continuación, las dimensiones, cada una de las dimensiones del diálogo social. Fernando Contreras, compañero del equipo. Antes de dar la palabra a Fernando, ¿sí? Me había dado un tema en el tintero, que es, primero, habíamos recibido la excusa de ANIT, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ex CONICIT, de su ejecutiva del área de Ciencias Sociales y Educación, Daisa Chelén, a quien aprovechamos de agradecer, quien financia el desarrollo de esta iniciativa, y además la presencia y el apoyo de las 3 entidades asociadas a esta iniciativa. Una de ellas es la Oficina Internacional del Trabajo CONOSUR, OIT, la otra es la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y la Confederación de la Producción y del Comercio
CPC, así que aprovechamos de agradecer y que da este carácter tripartito a este proyecto. Así que, Fernando, todo tuyo aquí. Muy bien, muchas gracias. Agradezco también la participación de todas y todos. Claro, me toca una parte muy dulce, así que es agradable tener buenas cosas para contar. Lo decía bien Eduardo, estamos llenos de noticias que cuando no son terribles son por lo menos muy preocupantes y peor aún muy cercanas. Es muy agradable la parte que me toca compartir, pero lo primero que yo debo decir es que vamos a enfocarnos, lo decía Ana María recién, en contarles de la plataforma digital, que fue el producto con el que soñamos en un inicio, que funda todo este trabajo y ha convocado una cantidad que solo ha crecido de personas, solo ha aumentado, lo que también es una primera cosa que yo quisiera decir. Lo que vamos a ver a continuación es el resultado del trabajo, yo diría, de un equipo que se comprometió con el desarrollo de un prototipo que quiero compartirlo con usted. No está lanzado oficialmente, no está al alcance de todos los demás, entonces, aparte de ser buena noticia y el resultado de un trabajo bien hecho, además es una especie de primicia, entonces yo también los invito también a mirarlo con esa lógica. Nuestra plataforma inicialmente, y este fue el compromiso que hicimos con CONICET, hoy ANIT, decíamos, queremos una plataforma, nos imaginamos esto online, que no sea difícil acceder a este instrumento, y va a tener como un primer eslabón un sistema diagnóstico que ustedes han visto está estructurado sobre un concepto y sobre unas dimensiones. Por eso hablamos de un índice, es decir, se miden muchas cosas y luego se agregan en un valor final al que le llamamos IDIAS, que es nuestra identidad hoy día también. Pero no es simplemente por el gusto de medir, aunque sabemos que las mediciones permiten que se hablen de algunas cosas, vuelven visibles algunos fenómenos que, como el diálogo social, a veces parecen increíblemente abstractos o elusivos, pero ahí está cuando lo logras medir. Nosotros pensamos que un segundo eslabón muy importante era formar, no solamente así en general, al mundo laboral u organizacional o el ambiente de la gestión de personas, en la idea de diálogo social, sino que entrenar y formar algunas competencias específicas que entendemos nosotros pueden contribuir a que la puesta en práctica del diálogo social produzca frutos, que produzca resultados, y en ese sentido que gane adeptos, adeptas, que gane legitimidad, que gane fans en ese sentido, por la vía también de buenas prácticas, que es de alguna manera el eslabón que abrochaba a nuestro juicio también el aterrizaje de esto, que tiene una impronta, si se quiere, es lógico que así sea, más científica o más tecnológica, pero debía estar muy anclada a experiencias reales, concretas, que en el fondo cuando escucháramos esto no nos diera la impresión que nos estaban hablando del hemisferio norte exclusivamente, o de realidades laborales que, partiendo por su niveles de desarrollo económico, pero también por cuestiones culturales, de entrada parecen a veces ajenas, ¿no? Desafiantes en el mal sentido, ¿no? Nos parecen tan lejanas que a veces ni siquiera nos animan. Y es parte de lo que yo les quiero mostrar. Tenemos ya un sitio web en que vamos a compartir una mirada general, porque nos dimos cuenta también que cuando uno hace un sitio web, y eso es parte de lo que uno aprende en un proyecto como este, los sitios web no son únicamente para cumplir con los compromisos de este proyecto, sino que la idea es también, y por eso nos da mucho gusto que estén acá, ojalá se transformara también en un espacio para que todas las partes interesadas, ¿no? en hacer del diálogo social una práctica más difundida en relaciones laborales, es que eso esté online, ¿no? Y que nos hemos dado cuenta que eso era un espacio que estaba todavía por ocupar o muy parcialmente ocupado. Queremos hacer una contribución en eso también, ¿ah? Y queremos pedirles también a ustedes en ese sentido que en la medida que aparezcan actividades y otras cosas, también lo podamos ir vinculando, que se transforme en un espacio para estar juntos. Esto lo decíamos con alguna ingenuidad el año 2018, por ahí, pero la verdad es que no nos imaginamos que al cierre del proyecto íbamos a estar justamente online, que sin la herramienta online iba a ser imposible siquiera poder conversar. Entonces, en ese sentido, pensamos que estar online llega a ser doloroso lo relevante que es, ¿eh? Ojalá tuviésemos otras opciones, pero entendemos que eso es así. Bien, yo quisiera compartirles, más que mostrarles, no sé si se ve el sitio web. ¿No? ¿No se ve? Ok, me voy a cambiar de pantalla. He aprendido esto haciendo clase. Vamos a compartirles. Este es nuestro sitio web.
¿ya? Que espero todos puedan ver. Yo encuentro que está precioso, así que agradezco desde luego, bueno, ustedes dirán, claro, este señor trabaja en esto, ¿no? Claro, pero hay el trabajo no solamente de un equipo que se encargó de darle contenido, sino que también de darle forma y de hacerlo operable, de que funcione como funciona. Y pensamos está listo para, como prototipo, ha llegado a un gran nivel de desarrollo, pensamos que puede crecer mucho más, pero también hay mucha gente que ha colaborado para que esto hoy día tenga contenido, para que tenga vida, ¿ah? Para que nos diga cosas sobre lo que queríamos saber. Les cuento brevemente, en esta página de IDEAS, bueno, en el inicio nosotros partimos justamente diciendo que más allá de la marca, lo que a nosotros nos interesa decir es, queremos hacer un aporte para ponerle atributos, para observar nuestras prácticas de diálogo social. Yo les diría, lo otro que hemos aprendido es que, por supuesto, todos tenemos con justo derecho la impresión de que participamos en interesantes prácticas de diálogo social, pero a nuestro entender, una vez que le ponemos una métrica, que hacemos una medición, aparecen también espacios para mejorar. Acá presentamos básicamente de qué se trata. Una de las cosas fundamentales es que IDEAS es un instrumento, es decir, un cuestionario que es respondido por una organización. Para nosotros esto es muy importante y así debería ser. El resultado de la organización va siempre a ser, de alguna manera, la agregación de las respuestas de un representante del empleador o de los empleadores y de un representante de los trabajadores. En ese sentido, IDEAS es por construcción la combinación de las lecturas. Es decir, de alguna manera nosotros entendíamos que tiene que reflejar y de alguna manera la voluntad de utilizar esto también va a requerir siempre que sean las dos partes las que estén dispuestas a sumarse. Hemos también enfatizado que está abierto al sector público tanto como al privado, como Eduardo lo decía bien, en las consideraciones preliminares, cuando uno dice, bueno, si en realidad lo que estamos buscando es negociación colectiva, no solamente tenemos bastante información por estadísticas laborales, por estudios que se hacen, hay una línea muy ancha, muy amplia y muy nutrida históricamente de lo que hay ahí, sabemos más o menos lo que vamos a encontrar. Queremos pesquisar, queremos que se pueda ver, queremos evaluar, una amplia gama de prácticas donde se cumplan los requisitos de alguna forma que planteó Ana María en la definición, y acá aparece justamente la posibilidad de registrarse. Desde luego, solo se requiere registro, solamente se requiere en el fondo el compromiso de los dos actores, y esto efectivamente podría empezar a crecer. Ese es un poco el sueño. Lo que les vamos a mostrar ahora más bien responde a un conjunto de organizaciones del sector público y privado que con una voluntad para el que nosotros solo tenemos palabras de elogio, tenemos palabras de gratitud, así que vamos a dar las gracias un montón de veces, de acá a las 5 de la tarde, porque efectivamente colaborar en esto, sobre todo en las versiones iniciales de los cuestionarios salen largas, y salen a veces, muchas veces ustedes de alguna forma se han hecho, hay varios de ustedes que han respondido esto, de los presentes hoy día, y ustedes habrán visto, está lleno bueno, se ve la cocina, ¿no? Se ve justamente y es parte de la relación que nosotros también establecemos con ustedes, ir ayúdenos a mejorarlo, a que se entienda, ayúdennos a que den ganas de contestarlo. Acá hay una breve mención al equipo, pero yo diría que es un equipo mucho más grande, y también es una cosa para nosotros relevante comentarle, la idea es que este sitio web no sea únicamente para entrar cuando uno contesta, porque eso es algo que va a pasar una vez cada tanto. La idea es también que sea un espacio de difusión de lo que hacemos, de lo que se hace en la universidad, pero yo diría en el mundo laboral también, ¿no? En ese sentido, a nosotros nos interesa que el sitio y no solamente el proyecto de origen a ese intercambio. Pensamos que hay una necesidad ahí, y sobre todo, aprovecho de anunciarlo, hacia el final también la última parte de este panel, de este encuentro, me gustaría mucho escucharlo en ese sentido, porque yo les diría, únicamente con los acontecimientos de octubre de 2019 y meses posteriores, nosotros nos preguntábamos, bueno, tenemos que sumergir nuestro proyecto intensamente en esa realidad local, muy demandante, muy aguda por muchas partes, donde nosotros tenemos la convicción, les diría, que el diálogo social tiene un aporte que hacer.
pero no, como es de esperar, nadie sabía que en marzo de 2020 vamos a estar hablando también de la agregación de nuevas crisis sanitarias, económicas y de otro orden. Entonces, desde luego hay mucho para conversar, ¿no? Y ver cómo traemos esta idea que parece un momento increíblemente lejano, pero simplemente tiene un par de años y ya hay que ponerla al día. Después de esta vista más general, quiero mostrarles la encuesta fundamentalmente. Perdón, la encuesta. Que tenemos el acceso a la encuesta aquí. No, me equivoqué, perdón. Son cosas que pasan cuando estamos en vivo. Vale, este es de alguna forma la vista de la encuesta. Esto es la vista más bien de administrador. Como ustedes pueden observar, hay 4 versiones del mismo cuestionario, que mide básicamente lo mismo, pero que tiene algunas preguntas y omite otras, y también está adaptado de alguna manera tanto a la realidad del sector público como de las empresas, no solamente del sector privado, sino que también consideramos la realidad de las empresas públicas en Chile, que nos parece que aportan un ejemplo que es, aunque singular, es un espacio de aprendizaje también para nosotros muy, muy relevante. Y en cada uno de esos casos hay una encuesta que responde un directivo o un trabajador, yo casi sin tocar nada para no romper, les quiero mostrar básicamente cómo uno entra y esta es la apariencia de la encuesta, ¿sí? El equipo me está mirando y me ha pedido intensamente que por favor no rompa nada porque está acostado un montón y estamos tan chochos que no queremos que le pase nada. Y desde luego hay algunos datos acá, efectivamente, más bien para poder situarlo. Y tiene esta apariencia, como pueden ver, se preguntan un montón de cosas, ¿eh? Se preguntan un montón de cosas. Simplemente, para resumir, nos interesa saber quién desarrolla la tarea de representación, tanto de en este caso estamos en la encuesta de servicio público, no hay un dueño, pero hay alguien que representa a la alta dirección, hay alguien que va a representar también a los funcionarios. Hay un conjunto de preguntas ahí al respecto, que es identificar o caracterizar a los actores. Habitualmente toda la literatura sobre diálogo social, yo les diría que cuando constata que hay actores, cuando constata que esos actores son legítimos y tienen una representación vasta, dice aquí hay diálogo social, ¿sí? Nosotros quisimos también añadir una mirada no solamente a cómo se da ese proceso, ¿no? Si es únicamente envíos de mensajes, o hay algún grado también, yo les diría, de deliberación conjunta, que es probablemente lo que es más difícil de preguntar, y eso siempre está cruzado con temáticas, ¿no? Las temáticas parten probablemente, como es común en relaciones laborales, en condiciones de trabajo, salarios, estabilidad del empleo, cuestiones que uno llamaría más tradicionales, pero que se van abriendo. La seguridad y la salud en el trabajo es un tema. Yo les diría que las relaciones de género en el lugar de trabajo aparece como otro tema, el aprendizaje, la formación, la capacitación es otro tema, en fin, por eso también se puede alargar. Desde luego uno puede ir obviando ese tema. Y finalmente, la tercera parte del cuestionario, que es... no voy a avanzar tanto, no necesitamos intoxicarnos con tanta gráfica, pero les quiero comentar también es muy importante una pregunta sobre el producto del diálogo social. Acá me devuelvo mínimamente para decir, nosotros no tenemos la pretensión de que cuando se produce un espacio o se instala una mesa de diálogo entre el empleador y sus trabajadores, solo el diálogo social cuando el final es feliz, entre comillas, ¿no? Firmamos un acuerdo, obtenemos una solución al problema que nos hizo que nos convocó en un inicio, sino que pensamos que siempre hay diálogo, siempre hay un resultado en el diálogo social en la medida que hay, por ejemplo, algún grado de formalización de aquello que se discutió y que eso tiene algún grado de transparencia hacia los mandantes, ¿no? de estos actores que se sientan a negociar y que permite también darle seguimiento, permite ir estableciendo una línea de tiempo. ¿Ah? Entonces también hay diálogo social incluso cuando nos cuesta arribar a un acuerdo, pero la mirada hacia los resultados nosotros entendemos también le da un empuje mucho mayor y va vinculando la medición de esto no solamente con el ánimo de dialogar, sino que también con la capacidad operativa y de acción que los actores le demandan también al diálogo. Eso es lo fundamental. Quisiera comentarles, y me devuelvo rápidamente, ¿hay algunas preguntas en el chat? ¿Sí? Ah, sí.
María José pregunta si podemos acceder. Sí, ahí está puesta la versión beta, así con mucho gusto para que la miren. Quiero comentarles que un poco con lo que ustedes se podrían encontrar observando esto. Como les decía, hay un modo de responder. Si bien hay un solo resultado por organización, se requiere para que se complete esto que haya un representante de cada actor de la relación laboral. Y lo que les comentaba, nuestras tres dimensiones. Es demasiado largo, no lo voy a hacer. Cada una de estas incluso tiene subdimensiones, ¿no? Que van arrojando distintos puntajes. Eso es un poco nuestra lógica. Pero en la mirada de administrador, yo les quiero contar que desde el punto de vista del equipo, lo que nosotros vemos atrás es, bueno, cuál es el usuario, en ese sentido la organización a la que pertenece, el tipo de formulario que va a dar origen a un cuestionario para empresas y otro para servicios públicos, pero también trabajadores u organización. Hay una contraparte que es quien se registra y es de alguna manera el responsable o el enlace entre IDEAS y la organización. Acá tenemos un estatus de terminado o no terminado, lo sabemos bien, primero porque son dos actores, y además sabemos que tienen que estar de acuerdo. Y lo otro que hemos aprendido es que es bien larga, yo no se los puedo ocultar. Entonces también entendemos que muchas veces para compatibilizar esto simplemente con la vida, uno requiere hacerlo en más de una pata, digamos. Me sale un poco coloquial, pero creo que se entiende de esa manera. Tenemos también las respuestas tienen un despliegue que es como de base de datos, pero luego, y esto es interesante, aparece que es el producto que nosotros queremos devolverle a quienes utilicen la encuesta, que es este resultado por dimensiones. Acá tenemos uno que es de la fase piloto, donde nosotros decimos, claro, este es el resultado de su organización, se le va a asignar un porcentaje, es la forma en la que esto se va a expresar, y se va a comparar con una media de las organizaciones del mismo grupo, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Es muy tentador cuando uno construye un sistema como este, pensar en un ranking. Además, pensamos que en el ámbito de la gestión de personas hay más de un ranking o más de algún premio o reconocimiento que tiene un poco esa lógica, ¿no? De destacar a los mejores. A nuestro entender, la comparación es siempre estimulante y moviliza el aprendizaje, pero más que generar un ranking o una medición única o destacar únicamente las prácticas sobresalientes, a nuestro entender, la idea es acá poder mirar lo que uno hace mejor y lo que uno hace más mal en la lógica de intencionar mejoramientos, ¿no? Entonces, en cada una de las subdimensiones, se va a generar un gráfico. Entonces me vuelvo parcialmente en representación va a aparecer un puntaje, en el proceso de diálogo va a aparecer otro puntaje y en resultados va a aparecer otro puntaje, de manera de no solamente saber cómo nos fue en general, sino decir, bueno, cuáles son nuestras áreas más fuertes y dónde podríamos mejorar. Un spoiler de lo que hemos visto, en general hay bastante información, según nosotros hemos visto, en el ámbito de constituir los representantes y en algunos ejemplos interesantes de intercambio. En la tercera dimensión a veces es donde, la impresión que nos da, todavía tenemos pocos datos, pero es donde probablemente se podría crecer más en este momento. Quiero comentarles también que, y esto es exclusivamente por gratitud porque pensamos que es algo valioso e interesante, el compromiso que nosotros teníamos era en estas 4 categorías: Administración Central del Estado, empresas públicas, medianas y pequeñas empresas y también grandes empresas. Queríamos tener ejemplos de todas ellas y estamos... a falta de alguna encuesta que falta por ahí responder, pero tenemos una variedad de ejemplos que significado, yo les diría, todo esto empezó post 18 de octubre, así que ha sido realmente encontrar el momento y yo diría la oportunidad para disponerse a conversar. Esto ha requerido de mucho trabajo, de encontrar el momento y el buen lugar para hacerlo. Así que nuestra gratitud a todos quienes se dispusieron a esa colaboración, y la mía muy particular al equipo también, que ha hecho una pesquisa muy valiosa al respecto.
Ese es el primer eslabón y yo les diría que es como lo fundamental, es como lo fundamental o es como la espina dorsal de nuestro sistema. ¿Ah? Quiero comentarles también, y vuelvo al sitio web para mostrárselo, que otra de las cosas que a nuestro entender va a completarlo, la idea es que después de recibir este reporte en que vas a tener un porcentaje, incluso una desagregación en las 3 dimensiones respecto a dónde están tus fortalezas, es cómo mejoramos. La primera herramienta que queremos poner a disposición, y acá está la autora, Ana María Fernández, académica del Departamento de Política y Gobierno de nuestra universidad, la idea es poner a disposición este material que está basado en nuestro trabajo, pero yo les diría, en lo fundamental, la idea es que los actores de la relación laboral, quienes se desempeñan y van a tener un rol protagónico en los espacios de diálogo social, puedan no solamente entender o mejorar su nivel de conocimiento sobre esta aproximación o esta metodología, sino que también, yo diría, introducirse en algunos aprendizajes acumulados que hoy no están disponibles, por lo menos no en esta lógica, ¿sí? Esto no es una publicación orientada a público científico o iniciado, sino que más bien lo que pretende es entregar capacidades y herramientas para hacerlo mejor. En ese sentido, transformar esta idea global que nosotros compartíamos de diálogo social en conducta, ¿no? Y en una herramienta también para mejorar nuestras relaciones laborales. ¿Ah? Es un extenso texto, pero está ahí disponible, me parece súper valioso que así sea. También para nosotros es una publicación, en ese sentido tiene una doble característica, y es como les decía, una de las 2 herramientas de mejoramiento y de acción que queremos poner a disposición. El otro está también disponible acá, que es el banco de buenas prácticas. Lo que ustedes van a encontrar, sobre todo en la versión prototipo, es un par de ejemplos en cada una de las 3 dimensiones. Todavía probablemente con una finalidad más pedagógica, no solamente demostrar que sí se puede hacer diálogo social en Chile, se puede hacer diálogo social en tiempos de crisis, se puede hacer diálogo social cuando está todo en contra, se puede hacer diálogo social para resolver los problemas de verdad que nos aquejan y no únicamente lo que le parecería interesante a un grupo de investigación. Y también de ejemplificar o concretizar, ¿no? Es decir, si yo tengo la vocación como representante laboral, como responsable de gestión, si yo tengo la idea de avanzar en esto, no solamente qué cosas se han hecho, sino que también parte de la información es ir construyendo una comunidad, ¿no? La idea es poder referirse a esas organizaciones, poder referirse a quienes llevaron adelante esos aprendizajes y poder compartirlos. Nosotros nos imaginamos el banco de buenas prácticas y cada vez que alguien quiera participar o poner una buena práctica a disposición, hay un proceso de selección, como suele ocurrir en los bancos de buenas prácticas. Hay algunos criterios que nosotros vamos a utilizar para editar y poner una buena práctica a disposición, pero la idea también es un gesto muy abierto de abrir espacios de colaboración. Y en ese sentido, nuestra impresión es que el banco de buenas prácticas es algo vivo, es algo que puede crecer o aumentar y del cual yo diría nos vamos a beneficiar toda la medida que vamos compartiendo aprendizajes para resolver problemas efectivos, digamos, problemas que nos han llegado. Problemas simplemente para dar una sinopsis, poner algunos ejemplos. Es decir, ¿cómo profesionalizo mi área de gestión de personas para entrar en el ámbito del diálogo social? ¿Cómo abordo la cuestión del teletrabajo que aparece de manera intempestiva y que tengo que echarlo a andar, digamos, en un plazo prácticamente instantáneo, pero que yo me doy cuenta que esto va a irse encontrando con preocupaciones, temores, dificultades de adaptación de los trabajadores, ¿no? Y cómo el espacio del diálogo social nos puede ir sirviendo no solamente para que esto funcione mejor, sino que para que los desafíos compartidos entre empleadores y trabajadores tengan realmente una base de legitimidad que nos permita a todos estar más tranquilos de que esto va a resultar. Eso a nuestro entender son un par de ejemplos muy a la mano de lo que hemos visto por ahí. Bueno, quiero en fin, compartir un par de reflexiones al final. En breve síntesis, lo que nosotros tenemos disponibles en el sitio web. Quisiera simplemente al finalizar, espero que todos puedan ver la presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Estamos bien, ya.
me importa, porque si no estoy hablando un poco, yo juro que ustedes ven lo que yo veo, pero no es así. Acá está el módulo de formación, acá está el manual que ya les mostré, con sus distintos capítulos, el banco de buenas prácticas. Esta idea, ¿no? Una invitación también, si hay experiencias interesantes que ustedes hayan desarrollado, nos encantaría conocerlas. Nosotros lo que hemos hecho es más bien por la vía de la entrevista, con una pauta que es más bien estructurada, es decir, nosotros les vamos a pedir que reconstruyan una práctica, y a partir de eso nosotros vamos a decir, mira, esta es una práctica que está más bien en el ámbito de la representación, dimensión 1, o este es un buen ejemplo de un proceso participativo de diálogo social, dimensión 2, o esto es una práctica que destaca por su capacidad de transformar esto en un resultado y en comunicar los resultados de este proceso de diálogo, dimensión 3. Y 13 observaciones para concluir esta presentación de lo que ha sido el trabajo del año 2019 y, como ustedes pueden ver, una parte también del 20. Primero, tenemos una herramienta online que no requiere de la mediación de un experto. Yo diría más bien lo que sí requiere de la voluntad de las dos partes de la relación laboral de utilizar esta herramienta. Y en ese sentido de emplear, y nosotros lo ponemos a disposición, por eso decíamos, nos parece un bien público, ese es su lugar natural, es que esté ahí disponible, lo cual nos lleva a lo segundo. La plataforma también genera un índice sintético, si bien el cuestionario, ya les decía, nosotros nos preguntamos cómo volverlo más manejable. Preguntamos mucho, es muy rico en información, desde luego para quienes ponen de su tiempo es un esfuerzo relevante, pero el resultado de vuelta, no solamente tenemos una mirada global o comparativa, sino que también nos permite entrar y decir, bueno, ¿dónde nos va mejor? ¿No? ¿En qué somos probablemente mejor ejemplo de esto? Y tercero, las herramientas de formación y buenas prácticas que nos permiten una ruta de mejora, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos en esta fase para mostrar, y de lo que yo con mucho orgullo, muy contento, les cuento del trabajo del equipo. Antes de pasar, antes de llegar más lejos en esto, quisiera abrir la palabra también a los presentes, a las presentes también, a propósito de poder recibir feedback. Yo diría desde preguntas o aclaraciones, que ya veo que hay algunas en el chat, a ver cómo podemos dirigirnos a ellas. Y también recibir feedback a propósito de experiencias que ustedes conozcan y que nosotros pudiésemos emplear para mejorar. Un poco raro invitarlos en el contexto de diálogo social y monopolizar la palabra, así que en esta primera parte me gustaría pedirles también su feedback. Solamente un aviso antes de partir con el diálogo: es el sitio web de la versión beta es uah.binex.cl, es la versión beta. Después va a venir una página web definitiva que es idias.cl, pero estamos todavía en la fase de término de los últimos detalles de esta iniciativa. Y además avisarles de que esto después va a ser subido a la plataforma UAH-TV, como para que otras personas que no encuentro y pueda acceder el resto de la comunidad a este debate y a este foro que queremos que enriquezca el proyecto. Eso. Gracias. Perfecto. A ver, quisiera recoger algunas preguntas que están en el chat, pero ustedes saben, Zoom tiene la utilidad, ustedes pueden pedir la palabra y podemos abrir el micrófono, ¿sí? Pero Sandra nos preguntó, vi aparecer tu pregunta, Sandra, por ahí, pero está en medio de la inspiración, así que la dejé para el final. ¿Qué aspectos del diálogo no han podido encontrar una forma de tabular? Escucha, para ser bien franco, es difícil de tabular, sobre todo cuando uno entra en el ámbito, particularmente, Sandra, de las temáticas, las temáticas que se cubren dentro del diálogo. Lo que por efectos de la legislación, por ejemplo, son las preocupaciones que tiene que atender un comité paritario de higiene y seguridad, están claramente definidas. Los comités bipartitos de capacitación también están bastante claramente definidas. Las temáticas que pueden ser objeto, y más bien, las que están excluidas de la negociación colectiva son también bien conocidas. Pero cuando empiezan a aparecer otro tipo de fenómenos, eso cuesta mucho preguntarlo, porque efectivamente cuando el diálogo es tal, cuando hay genuina voluntad de las partes de usar el diálogo social, la variedad de temas que pueden entrar en esa casuística es súper amplia. Estoy pensando simplemente para insistir en un tema que ha sido en los últimos años como bien urgente, bien necesario, que por ejemplo cómo traemos enfoques de equidad de género al interior de la organización. Entonces tienes distintas vías, digamos, pero desde luego el diálogo social podría
beneficiarse mucho de eso. Yo te diría que preguntarlo sin entrar en el detalle excesivo, te diría que es como tratar de meter todas las temáticas en una sola cuadrícula, es parte de parte de las dificultades que yo creo que hemos encontrado. Ahora, pensamos que de todos modos el cuestionario lo que recoge, o lo que puede recoger, es justamente este ejercicio de definir que hay un tema de interés común, poner representantes a trabajarlo y comprometerse con una lógica de participación, ¿sí? Cuando eso está ahí, nosotros decimos acá hay diálogo social, por lo menos definido por sus atributos, si tú quieres, que los más generales, ¿no? Los que nos evitan entrar un poco en los matices, pero es súper, súper tentador entrar en los casos particulares y en los matices que en distintas industrias además son muy relevantes, pues en algunos lugares los temas de salud ocupacional son críticos, o de seguridad son fundamentales, en otros yo diría también la reconversión productiva es una cosa que nosotros vemos que genera mucho espacio para el diálogo social. Eh, pero claro, cuesta acotar el tema de las temáticas, pero en ese sentido más bien nos enfocamos en combinar las temáticas con los niveles de participación. Eh, Claudia Donaire, hola Claudia, ¿qué tal? Nos pregunta, ¿en qué documentos se construyeron indicadores? ¿En el manual? No, mira, fundamentalmente te diría que el trabajo más académico de construcción de ese indicador yo te diría que está más bien reflejando nuestro trabajo académico. Hay un par de trabajos ahí enviados donde nosotros tratamos de ser bien específicos y vamos desagregando. En el manual eso está explicado, está construido con la misma arquitectura, ¿no? Nos vamos haciendo cargo de las mismas dimensiones. Eh, y te diría bueno, básicamente los indicadores que subyacen al instrumento y su puesta, bueno, hay una separata metodológica, que es material que podemos compartir y lo haríamos con mucho gusto. Y a la medida que nos publiquen, nada más, después estaríamos fascinados también de compartirles cuando eso ocurra, ¿no? En el sentido también de que pensamos que hay una contribución de orden más académico a quienes nos interesa este tema. Diego Velázquez, que justamente ha sido protagónico en eso, parte del equipo también ahí responde, ¿no? Se permite que el encuestado pueda indicar alguna práctica adicional que no es cubierta por la pregunta específica mediante la respuesta otros, para que en el futuro el instrumento pueda adaptarse y seguir mejorando. Aldo Siri, hola Aldo, ¿qué tal? Nos pregunta, ¿hay alguna correlación o estimación de lidias con otras evaluaciones organizacionales como clima o engagement? La primera pregunta fácil, Aldo, la primera respuesta fácil a tu pregunta es no, porque tenemos muy pocos datos aún como para poder hacer ejercicios más sofisticados. Y tú lo mencionas y más ganas nos dan, pues, por supuesto, nos encantaría tener una base de datos mucho más robusta y poder hacer algunos juegos. Pero te diría que a lo menos por construcción, habitualmente las evaluaciones organizacionales tipo clima o engagement u otras del estilo, primero yo diría, intentan capturar percepciones generales de la dotación, ¿ah? Y en ese sentido tienen es decir, son mejores cuando son más representativas de un cierto universo. Nosotros más bien acá lo que dijimos es, esto va a ser representativo en la medida que lo contesten los actores que tienen que han tenido la experiencia directa de participar en las instancias de diálogo. De manera que te diría que ahí eso rápidamente genera una cierta separación o una cierta diferencia. Pero veíamos lo que tú dices, en el sentido que probablemente los usuarios de las evaluaciones que tú mencionas y los usuarios de IDES deberían ser, Aldo, a nuestro entender, básicamente los mismos, ¿no? Lo que nosotros sí queríamos, en todo caso, decir, a diferencia de, por ejemplo, esto de decir, no sé, cuál es el nivel de adhesión a la organización o el nivel de compromiso efectivo, más bien lo que nosotros queremos es repasar un poco el proceso de diálogo social y mostrar en qué escalón dentro de una cierta progresión están los actores más directamente involucrados. Entonces, te diría yo, en la medida que haya datos, yo creo que va a ser muy interesante observar. Hay experiencias bien contradictorias al respecto, ¿eh? En el sentido que uno podría decir, cuando hay mucha participación o cuando la calidad de la representación es muy buena, uno podría apostar que los aportes y las construcciones del diálogo social generan amplios niveles de consenso al interior de la organización. Nos encanta pensar eso y la verdad es que hay evidencia que es más ambigua al respecto. Entonces, desde luego eso es una pregunta, pero por ahora es más difícil, con poquitos datos es difícil construir eso. Entonces, claro, nosotros pensamos, cuando tengamos más datos, esto es como cuando ya que tenemos una pequeña casa, que lo estamos invitando a los tijerales, básicamente, nos empezamos a imaginar el segundo piso, claro, algo así, ¿no? Si es que pudiésemos, como bien señala Jaime Maturana, también parte del equipo en el chat, digamos, ojalá poder escalarlo en una etapa 2 y ahí también poder responder otras preguntas metodológicamente súper relevantes, es decir,
son estos indicadores que nosotros construimos y que tienen una base conceptual que es bien robusta, pero se sostienen estadísticamente, son los mismos factores, aparecen otros nuevos, se simplifica, se coincide también con la respuesta. Bueno, son desde luego preguntas para ese desarrollo posterior. Claro, también lo recibo como mensaje privado, así que no voy a revelar la fuente, ¿eh? Pero una pregunta muy, muy interesante también. ¿Se podría buscar un nuevo input que vincule con algún indicador de diálogo social y calidad de vida? Que es otro elemento también, ¿no? Claro, que hay, yo les diría, las preocupaciones actuales, yo diría con lo que somos bombardeados en esta semana, el teletrabajo nos tiene a todos pensando en esto, ¿no? Decir, bueno, está bien, se puede trabajar de la casa, ok, primer check. Segundo, oye, que es difícil, ¿eh? Es difícil, y es difícil por cuestiones que están en la literatura hace un montón de tiempo. Es decir, yo estoy acá hablando con ustedes de esto y tengo a la familia al lado haciendo las cosas de un viernes en la tarde, ¿sí? Y hay que tratar de equilibrar esas cosas, y el costo muchas veces es sobrecarga y otras cosas del estilo. ¿Cómo vincularlo? Claro, a uno se le ocurren también como correlaciones, yo diría, a propósito de un supuesto. Cuando hay más diálogo social, no únicamente podemos resolver conflictos, que es como, yo diría, uno de sus bordes más claros, sino que además efectivamente podemos crecer, pues, podemos hacer propuestas interesantes, más desafiantes también, y eso, en ese sentido, aumentar satisfacción laboral, compromiso, calidad de vida. Tengo otra pregunta acá también. ¿Cómo tienen pensada la aplicación del programa de formación y también generar que instituciones se interesen en participar en este? Qué interesante. Bueno, esto lo respondió Ana María. Anita, no sé si quieres abrir el micrófono. Yo puedo leer lo que escribiste, pero teniendo a la autora del manual me parece lo correcto cederle la palabra. Recuérdame la pregunta. ¿Cómo tienes pensada la aplicación del programa de formación y también generar que instituciones se interesen en participar de este programa de formación? Uno de los aspectos que nosotros hemos considerado que son como más innovativos de este instrumento, diría en general, es que a partir de los resultados, de las dimensiones y de las subdimensiones y de la comparación con el resto del promedio del grupo de organización, de tipología de organización, el mismo programa ofrece contenidos formativos específicos sobre esas dimensiones que aparecen como en una evaluación más baja. Por ejemplo, si en realidad la organización sale con un puntaje más bajo en representación, por ejemplo, el sistema va a ofrecer como resultado en el informe los contenidos formativos asociados a esa dimensión de representación. Si está un poco más deficitaria en proceso, saldrá la correspondiente a la dimensión de proceso y tendrá los contenidos formativos como para poder abordar y formarse en la mejora de esa dimensión proceso. Y puede dar como resultado que salga un contenido, un módulo, 2 o las 3 dimensiones, dependiendo de esa posibilidad. Luego, además, como se da el resultado por actores, también de manera desagregada por la parte de la organización o por la parte de los trabajadores, también permite ver, aunque el contenido formativo está completo, a qué se debe esa puntuación. O sea, también van los contenidos formativos específicos. El banco de buenas prácticas están a disposición y a su vez los contenidos generales del manual también están a disposición. Pero lo novedoso es que sale una oferta ya directa a partir de lo que se necesita reforzar. Yo hice la pregunta, hola, que quiero profundizar un poco. Que hago esto porque yo trabajo en una UTIC, ¿ya? Que en el fondo mediamos todo el tema de capacitación, entonces lógicamente por eso hice la pregunta. Y en el fondo, claro, se requiere que primero se responda el instrumento de parte de los actores, pero yo estoy pensando como en el paso anterior, como que ahí ya estás contando con personas convencidas en que el diálogo social es un aporte que puede afectar en la productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con aquellas instituciones, empresas, trabajadores, lo que sea, que no tengan como arraigado a esta idea dentro de su cultura organizacional y cómo poder llegar a ellos?
en el entendido también de que, por ejemplo, si se ofrece realizar este programa de formación, hay un costo asociado, entonces, como pensando en la parte más operativa, aterrizada, real, de eventualmente aplicar todo este programa. La posibilidad de medirse y la posibilidad de acceder a los contenidos del manual y a los contenidos formativos de los módulos es abierta. Son contenidos generales, aunque igual son bastante específicos, pero evidentemente no se correlaciona con un diplomado en, por ejemplo, habilidades para un proceso dialogante. Está pensado para que haya una gradualidad también en el acceso a la información y a la formación, pero es absolutamente público, va a estar soportado en la web, está abierto a la posibilidad de, Eduardo está también con ganas de responder, a la posibilidad de acceder, y nosotros esperamos que la siguiente instancia abordar todos los aspectos relativos al escalamiento del proyecto, pero está pensado para que sea de acceso en los contenidos básicos libre, y además la organización se va a poder medir de manera secuencial, o sea, va a poder identificar cómo va en su programa de formación, cómo está implantando y cuáles son los resultados que está teniendo a la hora de mejorar su diálogo social en las 3 dimensiones. Eduardo. Y no, si lo que dice Francisca es vital. Francisca, tú nos planteas la pregunta que nos plantea la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Wow. respecto a cómo escalamos y cómo seguimos. Sí. Esto es investigación aplicada. Ellos dicen, nosotros te ayudamos con el prototipo, que es esto, y dice, si usted quiere ahora seguir con nosotros, díganos cómo convierte esto, y a nosotros nos suena, y tal vez tiene que ver como con esto de ser académico, estar en otro mundo, nos suena raro porque nos dice, díganme cuál es el modelo de negocio de esto. El modelo de negocio que significa escalar. ¿Cómo pasa usted de este laboratorio? Piensa que tenemos salmones acá e ideamos una vacuna, porque eso es lo que financia normalmente el Fondo Nacional Científico Tecnológico. Ese tipo de proyectos que es la fase de incubamiento y concepción, y después la fase de masificación. Nosotros ya cubrimos la fase de incubamiento, tenemos los salmoncitos chiquititos. Ahora, ¿cómo escalamos la vacuna o lo que hayamos inventado en esta actividad? Y tú planteas la pregunta que ellos nos van a preguntar y nos van a plantear. Están muy interesados en que esto siga. Nos dicen, mire, esto es de interés nacional, esta cuestión. ¿Cómo? Nosotros partimos mostrando que teníamos una red de contacto a propósito del apoyo del mundo laboral, el mundo empresarial, la OIT, etcétera, etcétera. Y ahora viene la reflexión respecto a lo que tú dices, y es el corazón nuestro. Nosotros, claro, lo imaginamos como bien público implica que es como tú multiplicas su uso y lo pones a disposición de las personas. En un contexto de una corporación de derecho privado sin fines de lucro, como es la Universidad Alberto Hurtado, y en ese sentido, y además con una vocación pública, de generar bienes públicos. Y en eso, claro, nosotros, todos ustedes son agentes de eso, es cierto, vamos a tener que modelar eso con convenio, con promoción, con distintas estrategias que, confieso, somos malos, porque somos mejores haciendo toda esta primera fase. No somos buenos en la siguiente fase. Pero estamos en la Facultad de Economía y Negocios, algo podemos hacer. Así que, bueno, ese es el desafío, Francisca. Nosotros por aquí, por ahora, lo hemos diseñado de esta manera, en una fase de acompañamiento, validación, involucramiento. Fernando habla de gratitud, porque claro, esto ha sido mucho por amistad y con vocación de que aquí hay un instrumento que puede servir a la convivencia, al bienestar y a los derechos de las personas. Entonces pensamos que ahora hay que dar el paso siguiente, y tú lo dijiste bien, bueno, cómo se masifica, cómo se escala, cómo se multiplica su efecto.
Estamos partiendo, es el desafío del próximo. Hemos pensado distintas estrategias de alianza, de promoción, difusión, pero claro, vamos a tener que hacer ahora el esfuerzo de esa otra formulación. Pero muy buena la pregunta porque es el corazón de nuestro problema y nuestra debilidad. Gracias por la aclaración. Solamente para la pregunta que hace Sandra, me hace ruido hablar del diálogo social y que las temáticas se refieran a temas laborales o del mundo del trabajo. Me suena más ambicioso de lo que el instrumento mide por lo que entiendo hasta el momento. Lo que veo es un diálogo laboral más que social al faltarle la dimensión país. Bueno, Sandra, la idea de este instrumento es que se basa en el concepto de diálogo social de la OIT. El marco conceptual es ese. Obviamente por ello tiene un origen y de corte laboral en el entendido de que es la razón de ser de la organización, y nosotros buscamos la operativización de esto a nivel de las organizaciones o a nivel desagregado, que es lo innovador que agrega este instrumento. En general esto se ve a nivel ramal o a nivel de país, los instrumentos de comparación en la literatura en este ámbito. Pero hoy en día nosotros lo que hacemos es verlo en cada una de las organizaciones e instituciones públicas. Ahora, creo que es importante de cara al escalamiento de este proyecto que independiente de que a lo mejor el marco de acciones es el tema laboral, lo que deja esto también es una metodología de cómo hacer las cosas, o de cómo nosotros compartir entre actores estatales o no estatales, o compartir entre actores sociales. Y tal vez la metodología o lo que uno construye a partir de la aplicación de distintas herramientas o estos cierres de brechas que va a ser el diagnóstico, el producto de este instrumento para las organizaciones y cómo se superan esas brechas, es el aprendizaje que tienen estas organizaciones y que puede ser ampliado a nivel nacional a propósito del diálogo a nivel político y de otros actores que hoy día tanto se necesitan en el país. Por lo tanto, ese también es un aporte en términos de la proyección. Pero obviamente esto es un concepto que tiene un origen y de corte laboral. Ya, me queda clarísimo. Fernando. Sí, había pedido la palabra hace un rato Alejandro Lagos y Freddy Valdovinos después, así que quiero darles la palabra. Alejandro, ¿estás por ahí? Ahora sí, Ay, sí. Perfecto, No, te escuchamos. no me había dado cuenta que tenía que yo también activar el micrófono. No sé, Oye, las competencias del siglo XXI. Bienvenido. que yo soy de los que está más alejado de esas competencias, así que por razones que saltan a la vista ahora que activé la cámara. Oye, no, mira, primero agradecer la invitación y creo que es muy interesante este vínculo que se produce entre lo académico y lo concreto, laboral, nuestro mundo. Yo soy subgerente de Relaciones Laborales del Metro, ¿ya? Que además tenemos un programa ahí con Mauricio, hemos trabajado mucho y agradezco también el apoyo que él nos ha estado dando con un programa de formación que tenemos de dirigentes sindicales, un diploma que tenemos con ellos. Tengo un par de dudas que pueden aparecer como muy concretas en relación con lo que ustedes estaban conversando, pero es mi mundo. Nosotros hemos participado anteriormente en algunos encuestas que buscan también diagnosticar el estado de las relaciones laborales y generar un índice, ¿sí? Y por lo tanto voy a plantear dos consultas que tengo relacionadas con esa experiencia. Una tiene que ver con que lo que nos pasó ahí es que era una encuesta estandarizada en que nosotros queríamos medir algunas dimensiones o incluso incorporar algunas preguntas que tienen que ver con la realidad particular de cada una de las empresas que participan de esto, ¿cierto? Uno tiene una cultura, una historia, y por lo tanto a veces el producto estandarizado no alcanza a medir adecuadamente temas que incluso a veces por contingentes son necesarios de medir, ¿ya? Entonces esa es una pregunta, si hay posibilidades de que uno, si se decide participar, que hay un par de reuniones tenemos pendientes con Mauricio, si puede de algún modo ir adecuando el instrumento. En segundo lugar, y relacionado con lo mismo, con este ámbito de la flexibilidad del instrumento, si uno también, porque no, y me disculpo si ustedes lo dijeron, pero que como estamos en este mundo, entran llamados y atendí un par de llamados y a lo mejor me perdí de algo, así que me disculpo. Si lo que se pretende a los que contestan la encuesta es buscar la relación que se da entre la administración y los representantes sindicales, o es más amplio que eso, que es lo que a mí me gustaría, para ser franco, que en el fondo también se mida cómo es la relación laboral al interior de la empresa entre las jefaturas, los supervisados,
los distintos intervinientes en la relación laboral, porque lo hemos conversado también con Mauricio alguna vez, la relación laboral es más que la relación de la administración con los sindicatos, es la relación que se da entre todos los que estamos en este mundo laboral, ¿sí? Esas son las dos preguntas más concretas que tengo, y también una búsqueda nuestra en términos que creemos que es necesario también, y a partir de la experiencia que tuvimos, generar y se relaciona, parece, con lo que estaban conversando antes, ¿ah? Generar, después que se aplica la encuesta y que ustedes retornan los resultados, generar un acompañamiento, porque lo que a mí me pasa es que yo tomo esos resultados, ¿sí? Y no me quiero quedar con el número, si salí bien en la foto o no salí bien en la foto, sino que cómo voy avanzando en esta relación, en este diálogo al interior, diálogo social, que yo creo que sí es social al interior de las empresas. Pero entonces ahí también un acompañamiento desde ustedes, en términos de que tal vez si yo tomo estos resultados y yo quiero buscar soluciones, las soluciones que yo voy a buscar van a estar en el espacio en que siempre yo he estado nomás. Y por lo tanto a lo mejor no voy a tener avances en lo que quiero, tener como mejoras. Entonces también a lo mejor incorporar, si es que no está pensado, y si está pensado me parece perfecto, incorporar ese acompañamiento posterior cuando ustedes me devuelven los resultados. Eso, y les vuelvo a agradecer mucho la invitación. Muchas gracias. Alejandro, sí. Bueno, seguimos, que de alguna manera es una pregunta parecida a lo que, o nos lleva al mismo terreno que la pregunta previa de Francisca, en el sentido de cuando nos comprometemos con la respuesta. Claro, uno se puede imaginar algo así como el acompañamiento, pero ahí, desde luego, la medición es buena cuando es estandarizada, la medición es buena cuando permite replicar en distintos años con idéntico instrumento, pero a veces uno en la realidad concreta, tú vives más bien de la particularidad que de lo estándar, y eso a nosotros nos hacía pensar son ideas, te diría que yo, que no tienen un nivel de desarrollo comparable a lo que les mostramos. Claro, cómo acompañar o cómo asesorar o cómo potenciar un servicio de acompañamiento a la realidad de los actores laborales, ¿eh? No únicamente de alguno de ellos. Y pensar también en generar, yo diría, hay una capacidad ahí que no es que no exista, ¿eh? pero ciertamente está por desarrollar, o que a veces está muy enfocada en momentos críticos específicos de negociación o de resolución de conflictos más álgidos. Pero yo diría, claro, eso a nosotros nos hace pensar en las alternativas de crecimiento, y ahí yo más que ofrecer a Alejandro la idea de particularizar o flexibilizar, porque yo diría el instrumento mejora cuanto más conserva su estructura conceptual, pero desde luego los casos, que no me quiero dar la vuelta larga, pero muy al inicio pensamos partir más bien de los casos, nos dimos la vuelta y entramos por el otro lado, que era más bien partir por la estructura más conceptual, pero desde luego en su aterrizaje y en los desarrollos posteriores, claro, la capacitación, la puesta en práctica, la asesoría, eventualmente pueden ser desarrollos, y ahí, claro, un poco nuestro rol es decir cómo generamos que eso ocurra también, ¿no? Crear mostrar la necesidad e incentivar que aparezcan ese tipo de habilidades, digamos, no solamente en el equipo nuestro, ¿no? Sino que en un sentido más amplio, potenciar también ese desarrollo en el mercado, los distintos mercados que tenemos. Así que yo lo tomaría como lo voy a anotar acá en mi lista de sugerencias, Alejandro, me parece espléndido. Don Freddy Valdovinos, y después Margarita. No, Fernando, no. Una cosita antes de... No se nos vaya el tiempo. Alejandro, son dos cosas, dos aclaraciones respecto al instrumento. Uno que habla de los canales de representación y de participación, y de otros. El enfoque de nosotros como universidad de que es multicanal las relaciones laborales, por lo tanto dentro del instrumento, más allá que obviamente tiene una parte representativa de ello, tiene los otros canales dentro del diagnóstico, por lo tanto está considerado eso dentro del instrumento y le da la mayor completitud. Obviamente siempre uno tiene que hacer el trade-off entre completitud y simplicidad del instrumento, y eso a veces es un poco difícil conciliarlo. Y yo te diría que va a haber una sesión de feedback del instrumento, necesariamente cuando uno entrega resultados en este reporte, que va a haber una retroalimentación, y eso está incorporado cuando se construye la muestra, y obviamente a las empresas que están participando
en este momento le vamos a dar también la retroalimentación, y de hecho la estamos haciendo. Entonces, esa también es la idea, y es un aporte, y por eso esto se ha transformado también en un bien público para el país, en el fondo. Eso. Eso. Eduardo, ¿tenías algo más que...? Sí, no, yo solo iba en la misma línea. Es cierto que la relación laboral tiene más elementos de complejidad, pero el instrumento lo que rescata no es solo las relaciones representativas, como dice Mauricio, sino las distintas formas de interacción que tienen que ver con la relación laboral, que en algunos casos son a través de representantes y otras no, y al mismo tiempo la participación permite medirla, y eso puede dar un estado también del clima social en cuanto a niveles de desarrollo de ella, siendo la más profunda, uno podría decir, la decisión conjunta. Entonces, esa información también va al índice, entonces permite configurar una imagen que, claro, en esto cargado y con mucha información, yo podría correlacionar en los casos respectivos con climas, como planteaba alguien por ahí, con otras variables, y ver qué relación tiene eso con otros elementos, pero eso en el funcionamiento del régimen. Ahora, tú dices cuestiones de acompañamiento y otras que empiezan a configurar lo que nos planteaba recién Alejandro a propósito del modelo de negocio. Claro, sería interesante, ahora que lo menciona, no se nos había ocurrido, que podríamos pensar que una vez que tú tienes el índice, la empresa lo ve, uno podría ir más allá del módulo de autoinstrucción y hacer otras actividades. Nosotros hoy día tenemos, y bueno, tú bien lo decís, te agradezco el reconocimiento, tenemos un pool de actividades de formación en materia de habilidades de negociación, de resolución de conflictos, de actualización de las capacidades de empresa y trabajadores en materia de relaciones laborales. Entonces, esto podría ser parte de ese pool de actividades relacionadas. Es una observación, yo creo, también bien interesante a propósito de lo que se plantea para incorporar al modelo de negocio. Gracias. Gracias a ustedes. Freddy, por favor. Hola a todos, hola especialmente Mauricio, Eduardo y Fernando. Un gusto verlos. Oye, primero que todo felicitarlo, da gusto escuchar una propuesta como esta, sobre todo en un entorno, en un momento como el que estamos viviendo. Yo tenía dos preguntas, yo creo que se han respondido ya 1:30 aproximadamente, pero me voy a quedar con la otra media. Mira, la primera tenía que ver, era un comentario con pregunta respecto de algo que ya se dijo, que es la importancia o la criticidad que tiene la legitimidad social finalmente del diálogo social o del diálogo laboral. No me voy a detener más en eso porque ya se ha comentado, pero solamente reforzar que me parece que es crucial y que quizá puede ser un proyecto o una iniciativa que vaya más allá de este proyecto y sea una iniciativa quizás más institucional, porque en mi opinión el diálogo laboral ha tenido como un alza y una caída en los últimos 20 años. En algún momento fue muy potente, después empezó a bajar y hoy día, en términos de diálogo propiamente tal, quizás estamos en un momento de polarización y un poco más crítico, no solamente en términos laborales, sino que en términos sociales en general. Así que ahí reforzar de que me parece que es uno de los factores quizás más importantes para construir institucionalidad en torno a este indicador y a este proyecto. Y lo segundo, que quizá un poco más operativo o específico del sistema propiamente tal. Fíjate que me parece que el sistema es súper claro en que una vez aplicado uno puede identificar bastante bien cuál es la estructura, ¿no es cierto? Ustedes lo denominaron los representantes, pero cuál es la estructura o la institucionalidad de diálogo que puede tener una institución, una organización en particular. Y también cómo va a ser la lógica del proceso. O sea, me da la sensación de que uno puede a través de la encuesta representar de manera bastante clara cuál es tu estrategia de relaciones laborales, a través del levantamiento de la estructura y el levantamiento del proceso. Y también de alguna manera uno puede identificar si hay cierta disciplina de gestión desde el punto de vista de la formalización y de la transformación de esa estructura y esos procesos en resultados, ¿cierto? Pero me parece, y la pregunta es si lo tienen pensado considerar en el futuro, en la etapa 2, de que hay un aspecto del diálogo social que también tiene que ser considerado, y es que dado que este diálogo social se funda mucho en el tema de la existencia de confianza, o lo que busca es la construcción de confianza, hay como un cuarto aspecto que surge de los acuerdos, que es donde efectivamente la confianza se materializa, y que tiene que ver con
el seguimiento de las acciones, porque los acuerdos, el diálogo, ¿no es cierto?, lo que hace es comprometer acciones mutuas. Y no basta con que yo haya formalizado el acuerdo. Lo que necesito yo es saber si después en el tiempo estoy dando honor a la palabra empeñada y estoy interpretando, yo estoy actuando conforme a aquello que yo dije que iba a hacer, porque con eso uno refuerza desde el punto de vista de la legitimidad el ánimo de diálogo y por lo tanto uno refuerza también el ánimo de profundizar en las estructuras y en el proceso y en lograr nuevos acuerdos que pueden ser constructivos para la organización o para la sociedad. Entonces, ¿lo tienen pensado considerar de alguna manera en el futuro? Porque es un poco más árido, es un poco más específico, la tecnología ayuda, pero va más allá de lo conceptual o del modelo. Eso, gracias. Sí, mira, muy breve, Freddy. Cuando abrimos la dimensión 3, donde está el resultado, efectivamente nosotros habíamos considerado, yo no lo mostré en detalle, quizás debería haberlo hecho, también se preguntan ese tipo de cosas, es decir, es una experiencia valiosa hasta que se construyó, nos parece que es una buena vía para seguir manteniéndola. Nos entendido que también eso nosotros lo consideramos un producto del diálogo social, en el fondo la valoración del diálogo como herramienta. Ahora, claro, tu pregunta sobre la legitimidad eventualmente nos lleva un poco más lejos, en el sentido que yo diría que vivimos momentos en los que yo diría la representación, que es una de las características que nosotros lo adjudicamos al diálogo social, pasa zozobra, digamos, en distintos niveles, ¿no? Como que la relación entre representados y representantes es algo hoy día menos explicable, y ahí quizá en el ámbito laboral hay cosas específicas que hacer, pero hay un clima general de, como tú decías muy bien, hay momentos de mucha fe, de mucha confianza, incluso hasta de moda, de aventurarse por este camino, y hay otros en los que uno ve esa caída. Pero efectivamente, lo que yo te diría es que también aparece como el resultado, nosotros lo presentamos de forma bien esquemática en estos tres, pero cada una de ellas tiene sus dimensiones, y entre ellas aparece justamente el resultado, la valoración que los propios actores le dan a esto, ¿no? Y a propósito de, por ejemplo, sentarnos a conversar, ¿ha valido la pena? Bueno, yo reconozco también en la contraparte, o reconozco el ejercicio, y tengo disposición a volver a él, digamos. Entonces, eso sí aparece a propósito de la medición. No sé si contesté Fernando, porque de costumbre las preguntas de Freddy son muy macizas. Me gustaría completar la respuesta a la pregunta, Sí, si se por puede. favor, Anita. Sí, además, efectivamente, como decía Fernando, la dimensión resultado es una dimensión que considera esos aspectos de la adhesión al diálogo, a pesar, a lo mejor, que no llegamos a un acuerdo, igual encuentro que el diálogo fue fructífero, que acercamos posiciones, que nos conocemos mejor y que abordamos mejor las relaciones de confianza. Pero además, también la dimensión resultado considera el incluir procesos, el seguimiento del proceso. Somos capaces de, una vez que nos hemos conversado o hemos negociado, nos hemos sentado, también a acordar mecanismos de seguimiento de esos acuerdos. Entonces, también la dimensión resultado considera eso. Sí, para expresarlo, yo le compartí pantalla a propósito de un reporte y de cómo la dimensión de resultados también tiene satisfacción con el proceso y también el cumplimiento de los acuerdos. Había una palabra pedida también, Margarita Hanke, por favor. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ya. Pido perdón por no tener la cara, pero en el fondo es que no estoy presentable en este minuto. Estaba escuchando con mucho interés. Yo fui invitada a participar gentilmente por Raúl Requena. Hemos trabajado en temas justamente de encuestas, también hay incursiones en el emprendimiento, y una de las cosas que siempre estamos conversando, y que para mí es como vital cuando uno, y voy a ser súper breve, es que cuando las encuestas, o por ejemplo los indicadores, toda esta medición que permite recabar datos, etcétera, y lo estaba preguntando a nivel interno, resultan súper útiles porque arrojan momentos, arrojan también situaciones, en fin. Pero con la empresa es re difícil, porque primero, voy a usar el lenguaje de ellos, la empresa a uno le puede ofrecer un producto, le puede ofrecer un servicio. El producto, por ejemplo, son las métricas. Vamos a hacer la analítica, le vamos a entregar, entonces usted va a saber mes a mes qué piensan sus trabajadores o qué les parecen, tal.
Y la empresa suele ser un poco floja, o no le da el cuero, en realidad, que yo lo entiendo perfectamente, como para estar diciendo, a ver, ¿qué pasó el mes de febrero con respecto a junio? Pero en la baja vimos esto, y sobre todo el cruzar datos y poder detectar patrones. Es decir, efectivamente estamos haciendo las cosas bien porque vemos que mes a mes este indicador de, por ejemplo, calidad de vida ha ido subiendo. Pero el tema está en que cómo entregarle la historia y el relato de lo que hay detrás de los números. Porque una de las cosas que uno le pasa cuando maneja encuestas, y a mí me pasa con el teletrabajo ahora, que de repente el trabajo es fantástico, hay miles de encuestas, y otro que dice, no, es agotadores, pero olvídate, la gente está sufriendo, y esto no es la verdad, y está tratando de vender la pomada al teletrabajo. Y uno dice, bueno, perfecto, analicemos los números, los datos concretos. ¿Y qué es lo que hay detrás? Ese es el relato que uno trata de buscar, el por qué. ¿Por qué, por ejemplo, el mes de febrero mis trabajadores estaban felices con tal cosa, y resulta que en junio esto se desplomó? Y uno trata de analizar la contingencia, a ver qué habrá pasado en junio, que no pasó en febrero, pero de repente las curvas, o los ups and downs, como se llama, son tan extremos que el por qué se te pierde. Y ahí la encuesta se vuelve una serie de datos que tú te quedas mirando y queda pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puedo actuar frente a esto que no sé qué pasó detrás? ¿Cómo detecto la contingencia en medio de un mar de datos en un periodo largo de tiempo para decir qué falló o por qué bajó el ánimo, en fin? ¿Cómo se puede descubrir ese por qué? Porque ahí entramos que entregar el por qué viene a ser parte de un servicio, que yo creo que tiene que ver con el seguimiento, pero es un tremendo trabajo y yo no sé si se puede hacer, ahí les pregunto a ustedes como expertos, el poder entregarle a una empresa y decir, disminuyó tal dato, disminuyó tal indicador, o tal, no sé, valoración negativa, en fin, porque pasó tal cosa. Margarita, yo quisiera contestar esa pregunta en el entendido de que un poco sale del instrumento, porque el instrumento mide la realidad, se puede decir, en el largo plazo, no la fotografía al momento, sino que es más bien la interacción con el tema. Pero sí existen sistemas y mecanismos de monitoreo respecto a la conflictividad laboral, detectados tanto a nivel de trabajadores propios, de trabajadores contratistas, y eso se aplica en conjunto cuando uno establece estos procesos de relaciones laborales y sistemas de monitoreo entre los equipos de relaciones laborales o las líneas de trabajo que trabajan directamente con el mundo laboral. Por lo tanto, sí, existen mecanismos de monitoreo en ello y que efectivamente van dando un termómetro y que se pueden ir enlazando, a propósito de una pregunta que hubo anteriormente, con otro tipo de instrumentos, los instrumentos de clima o instrumentos de gestión de personas. Por lo tanto, uno puede ir haciendo ciertas correlaciones en la cual uno puede visualizar la realidad al interior de una empresa o una unidad de trabajo al interior de esta empresa y te permite hacer monitoreo tanto a nivel global como a nivel particular respecto a conflictividades, sus orígenes o la taxonomía en clasificación de cada uno de los instrumentos. Existe esa pero Mauricio, ¿y ustedes eso lo ofrecen en el fondo? ¿O tiene la empresa que pescar tal y tal y tal? ¿O ustedes dicen, no lo hemos desarrollado, pero entendemos cómo hacerlo. Ah, ya. Pero no lo hemos desarrollado en términos así de producto, como confección de producto. Pero entendemos conceptualmente cómo se hace. Oye, bueno, Margarita también nos instala frente a la segunda etapa de este prototipo. ¿Cuál es el modelo de negocio y de relación con los actores benéfica para ambas partes? Yo creo que Margarita pone bien el acento. ¿Cuál es la preocupación del mundo laboral respecto a un instrumento de esta naturaleza? La respuesta es, en el fondo, cuáles son las necesidades del mundo laboral. Yo así imaginando, a propósito de lo que plantea Mauricio y Margarita, yo podría pensar, y anotemos pensando en lo que le vamos a proponer a la Agencia Nacional de Investigación, es que una de las mismas dimensiones de diálogo social, una empresa que esté interesada de acuerdo a los resultados, uno puede hacer un plan de trabajo y de desarrollo que implica tanto elementos de capacitación como intervención en los distintos canales de interacción entre los actores que están justamente, y tal vez intentar mover eso en cierta dirección. Eso podrían ser estrategias de relacionamiento para proveer un servicio en el marco de este instrumento. Para que no todo se piense solo como modelo de negocio, a nosotros nos interesa tener cargado esto porque mientras más grande uno también puede hablar con la ciudadanía y hacer incidencia pública respecto a aquellas dimensiones del instrumento que aparecen agregadamente con menor desarrollo. Imagínense que de repente nos damos cuenta que en realidad
en la mayoría de las empresas, el diálogo social está en torno a la información, es decir, solo se le entrega información a los trabajadores. Uno podría empezar a intencionar o a discutir algunos elementos de política pública, en el sentido de que podría ser interesante avanzar en promover otras formas o profundizar diálogo social en determinados temas, porque parece relevante, porque contribuye a crear valor y a crear mayor compromiso con las organizaciones. Pero también, como dice Margarita, pensando en necesidades de los actores, uno puede pensar también en productos asociados al resultado de estos indicadores de acompañamiento, de fijar meta, si es de interés del actor. Gracias, Margarita. Gracias a ti. Oye, yo quería simplemente, porque me parece que no lo había hecho, también comentar que en el fondo, si bien, y espero estarlo compartiendo correctamente, pero lo que les quiero mostrar es la pantalla de cómo se ve un reporte. ¿Mm? Sí se ve, ¿no? Sí. Si no me dicen, perfecto. Junto con el número y junto con un puntaje en cada una de las tres dimensiones, y además hay una comparación también con la media de otras organizaciones parecidas que ya te permite una cierta mirada. Luego se detalla solo la respuesta de los empleadores, solo la respuesta de los trabajadores, de sus dirigentes, que también yo diría, otra de las cosas que este tipo de instrumento puede dar cuenta, y en eso va a variar también, diría yo, de un estudio de opinión, porque acá, como yo decía antes, acá la fortaleza no es que vas a encuestar mucha gente varias veces de manera de poder ir estableciendo tendencias, sino más bien son algunos actores que tienen un rol relevante en espacios de representación que suelen no ser evaluados de manera sistemática, ¿no? Habitualmente las evaluaciones son, bueno, hay o no hay conflictos, día de trabajo perdido, el rompimiento de las relaciones de confianza, cosas de este estilo, pero yo haría una evaluación más sistemática, pensamos que uno de los aportes. Y en cada una de las dimensiones, no quiero latear, pero efectivamente aparecen las subdimensiones, de manera que uno podría ir diciendo, por ejemplo, en cuál de estas, en la línea de lo que comentaba Eduardo recién, valdría la pena hacer un trabajo de intervención. Entonces, efectivamente, el reporte da harto espacio y yo diría, datos para leer, pero desde luego hay una cosa que no resuelve, que es como el diagnóstico organizacional más fino, es decir, establecer alguna hipótesis que vincule estos numeritos con fenómenos que uno conoce bien, porque uno es el que vive allí y el que de alguna manera tiene el registro de todo el resto de variables que este instrumento no grafica. Pero me parece que es importante también mencionarlo, porque el reporte al que se puede acceder tiene niveles de detalle atractivos. Pablo Centeno, tú nos habías pedido la palabra, me interesa escucharte, por favor. De la Central de Trabajadores. Súper breve, la verdad, que agradecer la invitación que nos hicieron desde la Fundación Instituto de Estudios Laborales, que es la fundación de la CUT, digamos. Yo valorar primero lo que ustedes están haciendo. El índice me parece que es una tremenda herramienta, sobre todo en un país como el nuestro, en donde el diálogo social está bastante alicaído, más allá, digamos, de los niveles de la empresa. Yo creo que si aplicáramos este índice a nivel país, saldría muy bajo. Me parece que ahí tenemos un desafío como país. Es cosa de ver, digamos, lo que ocurre con el Consejo Superior Laboral y un poco las discusiones paralelas, sustantivas en el ámbito del trabajo, que se dan por al lado. Y no pasan por este órgano que debiera ser, digamos, incluso por la definición legal que tiene, debiera ser el espacio de discusión de estas grandes temáticas. Pero independientemente de aquello, yo tengo una observación y una pregunta. La observación me parece que es clave que en el marco de los índices se mantenga el factor de representatividad. Evidentemente, tanto la OIT, ¿cierto?, como todos aquellos que definen el diálogo social, para que este sea efectivamente, valga la redundancia, efectivo y legítimo, tiene que ser con contrapartes representativas. Si no, la verdad que no es diálogo social, digamos. O sea, pretender que el diálogo social se va a dar en el marco de la relación individual, perdonen mi formación de abogado, pero eso no es diálogo social, digamos, eso es otra cosa. Muchas veces es imposición. Entonces me parece que en eso el instrumento cautela muy bien esa parte, digamos. Y lo segundo es si es que están pensando, o perdónenme, a lo mejor no lo escuché, un indicador vinculado, que ustedes lo enfocan, yo entiendo desde el punto de vista que lo elaboran, digamos, pero se están pensando en agregar un indicador que tenga que ver con una intervención más permanente y quizás profunda en las definiciones estructurales de la empresa. No quiero hablar de cogestión, ¿no? En Alemania, por ejemplo, los trabajadores
participan de decisiones como la organización del trabajo, por ejemplo, ¿no? Aquí en Chile eso, salvo contadas excepciones donde hay sindicatos muy fuertes, es posible que eso se dé, pero en general no. Si están pensando en algún momento ir agregando ese componente o no, digamos. Eso más que nada como consulta. Y nuevamente, bueno, agradecerles la invitación y felicitarlos por el trabajo al equipo. Gracias, Pablo. A ver, hay hartos elementos para responder la primera parte de tu pregunta. Sí, nuestra definición de diálogo social, y así lo dice claramente, es un diálogo social entre actores colectivos, ¿ah? Entre actores colectivos. En ese sentido, hay otras formas de participación o hay otras formas de tramitación de temas laborales que pueden ser perfectamente legítimos, incluso súper eficaces, pero que nosotros no vamos a considerarlo parte del diálogo social, o no lo consideramos parte de lo que mide este instrumento, en la medida que esto es una condición, decíamos así, es una condición como sine qua non, digamos. Si no es con representación de actores colectivos, nosotros entendemos que se trata de otro tipo de fenómeno. Pero, y esto es algo que nos ha dado bastante para pensar, y yo creo que es útil, es muy necesario ponerlo en estos momentos, y con la perspectiva que tenemos por delante de crisis económica, de crisis de empleo y otras cosas más. Si nosotros pensamos que únicamente puede haber diálogo social cuando la calidad de esa representación es máxima, cuando las instancias de participación son óptimas, cuando las condiciones de confianza mutua están súper establecidas, la verdad es que la frustración llega por varios lados, desde luego con el resultado, pero además uno también pensaría, y era parte también de nuestro interés, registrar niveles distintos de intensidad del diálogo social, en la medida que vayan considerando sus variables fundamentales. Esto es algo que pusimos por escrito también, tratamos de dejarlo por escrito, y algo que nos encantaría compartir. Y eso me lleva directo al segundo tema. Efectivamente, los niveles de participación parten en la información, siguen por la consulta a la opinión de los trabajadores, suele ser menos deliberativo estos primeros espacios, hasta que llegan espacios de negociación, que suele verse como el tope de lo que se puede lograr. Nosotros consideramos también que hay un nivel más avanzado de participación, donde efectivamente los representantes laborales y los representantes de la administración comparten decisiones de orden más estratégico, ¿ah? o de codecisión, ¿ah? Desde luego es en un ámbito como en el que estamos acá, uno puede pasar por este tema sin grandes cuidados porque es un público informado, pero en general, en un público más general, hablar de codecisión, de cogestión, habitualmente genera gran resistencia, genera, yo diría, desnaturaliza buena parte del diálogo, en el sentido que se entiende que esto es como una especie de intromisión en la legitimidad del otro actor. Recuerda escenarios, yo diría, donde la cultura de diálogo social probablemente más bien hacía falta. En ese sentido, claro, nuestro instrumento, yo te diría, ¿dónde podría registrarlo? Sería desde luego en la dimensión 2, ¿ah? Y efectivamente se considera ese espacio, podría registrar cuando ello aparezca, ¿no? Aunque nuestro conocimiento del campo, nuestras expectativas iniciales, yo te diría, era más bien tratar de tener una definición que siendo ojalá estricta, ¿no? En el sentido a lo menos conceptual, para que sea una buena definición, para que no todo quepa dentro. Nosotros entendíamos también que el desafío principal era más bien registrar las intensidades bajas de diálogo social, es decir, darle reconocimiento cuando aparece, incluso si no es la expresión más acabada. Y te diría que también un poco el registro de las buenas prácticas nos decía que a veces, yo diría, avanzar de la información a la consulta es un paso que merece un gran reconocimiento, pese a que no son los ejemplos quizás paradigmáticos, más avanzados, más profundos de participación, en lo que tiene el diálogo social de participación. Pero sí, yo te diría que eso nosotros lo reconocimos en la literatura, y también es posible registrar en algunos casos, es decir, representación de actores sindicales en los directores de la empresa. Es decir, no es nada común, pero una práctica que sí existe, y ahí efectivamente el temario, la temática, la intensidad de la participación puede ser mucho mayor. Entonces, sí, te diría que la idea es que el instrumento debería ser sensible a esos niveles de intensidad, aunque, para serte del todo franco, Pablo, nuestro interés era registrar las intensidades bajas, que habitualmente es como nuestra hipótesis decía, claro,
como hay poca afiliación sindical o hay baja cobertura de negociación colectiva, etcétera, etcétera, en realidad vamos a estar incubando una cierta decepción porque no nos va a aparecer el diálogo social. En ese sentido, las intensidades bajas también nosotros aspiramos que el instrumento las pueda registrar por una parte y mostrar que hay más allá, ¿no? Que se puede profundizar en ese camino, y una de las formas de profundizar no solamente ampliar los temas, sino que tomarse en serio el tema de la participación, intensificándola también en sus distintas graduaciones. Así que espero haber contestado tu pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Ana, ¿querías complementar algo? Sí, yo, Fernando, quería complementar precisamente que nosotros, el instrumento tiene cómo evaluar también mecanismos de conversación en ciertas temáticas que finalmente deben constituirse en algunas empresas relacionadas con la formación, relacionadas también con los aspectos de la seguridad y salud de los trabajadores. Hay instituciones que tienen que estar dentro de la organización de ciertas características que llevan asociados intensidades de diálogo que son más altas también de lo que puede ser la información y de lo que puede ser la consulta, y que también se relaciona con la necesidad de tener un producto, por ejemplo, en los temas de formación y de capacitación, que después permita acceder a franquicia tributaria, etc. Entonces, también está la posibilidad, y por eso está el manual, los contenidos formativos, de abrir ese pool de espacio del diálogo social en la organización, y de poder medirlo en sus distintas dimensiones, en la información, en la consulta, en la negociación, cuando hablamos de negociación colectiva, pero también en la negociación cuando nos sentamos a conversar, cuando se sientan representantes de los trabajadores y representantes de la organización a abordar temáticas sobre formación y capacitación, sobre seguridad laboral, etc. Entonces, un poco se pretende también abrir esas concepciones restringidas que de repente tenemos asociado al diálogo social solo para negociación colectiva, o solo en ciertos aspectos, o decisiones conjuntas solo cuando los trabajadores, en este caso en Chile no es tan común, pero se sientan en los comités de administración, etc. Si lo vemos, se manifiesta con muchas otras posibilidades, y el instrumento tiene cómo medirlo. Pues no, y una precisión nomás. El instrumento precisamente recoge comités paritarios de higiene y seguridad, comités bipartitos de capacitación, y también recogen dos preguntas: la participación en los órganos de gobierno de la empresa o institución pública. Por eso también lo tiene considerado en la última dimensión, para ser preciso. Eso. Muy bien, nosotros lo habíamos comprometido hasta las 17, estamos a nada de ese momento, entonces queríamos concluir. Eduardo, no sé si quisiera cerrar de nuestra parte nomás. Agradecer a todos los participantes y las participantes. Es un lujo realmente tener sus preguntas y feedback, su interés también, con muchos y muchas nos hemos visto en otras ocasiones, así que eso también lo agradezco a nombre del equipo que levantó esta página web con los productos que ustedes han podido conocer. No, y agradezco. Eduardo. Sí, bueno, de nuevo, y lo que partí diciendo, yo les expreso la mayor gratitud de la facultad, de la universidad, hacerse un espacio para reflexionar. Algo pone Raúl Requena ahí, en los momentos que vivimos, en los temas que vamos a tener que resolver. Alguien preguntaba ahí por interno qué aporte podría hacer ahora que hay que retomar labores. Yo creo que hay muchos temas donde va a haber que dialogar esto, cómo se administran turnos, cómo se administran regresos al trabajo. Esas van a ser instancias nuevas donde vamos a ver debutar o no el diálogo social a propósito de resolver la vuelta al trabajo. Cómo compartir el teletrabajo y el trabajo presencial, que va a ser hoy día un tema sustantivo en los lugares de trabajo, la convivencia de eso. Es decir, y no es menor el tema cuando algunos
ponen en juego sus vidas o su integridad de salud. Entonces, yo creo que son herramientas vitales. Algo se mencionó a propósito de estrategias para mejorar el acceso de la mujer al trabajo. Lo hemos estado viendo a propósito de un proyecto que tenemos con la Unión Europea. Entonces, el instrumento yo diría que tiene enormes potencialidades pensando en su escalamiento, a propósito de toda la reflexión, y tiene una urgencia vital, crítica, porque claro, como decía al principio, aquí hay una dimensión de reconocimiento, hay una dimensión de confianza y hay una dimensión de reconstrucción de tejido social productivo, tejido social comunitario, que no hay que perder de vista. Gratitud y creo que las ideas, las consideraciones que nos han hecho enriquecen, nos nutren y también nos refuerzan a seguir en este empeño. Y que además están ustedes muy involucrados desde siempre. Así que muchas gracias.